Reporte 100. El viernes pasado, el secretario de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2024, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, lo que va a ingresar y lo que va a gastar el gobierno federal el próximo año. Y le agradezco al profesor de Economía Política de la UNAM, Óscar David Rojas Silva, que esté con nosotros esta mañana para entender este paquete económico. Óscar, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias. Óscar, se ha criticado que el paquete económico trae un déficit amplio, que se va a financiar con deuda y que se requiere una cantidad de recursos para apoyar las obras prioritarias y los programas sociales sin que se hiciera una reforma fiscal en esta administración. Óscar, ¿qué opinión tienes de este paquete económico? Sí, bueno, pues hay que recordar que en los últimos tiempos, es decir, la evolución de este sexenio, pues tuvo en medio una tormenta inflacionaria derivada de la pandemia y derivada de la guerra. Esto generó altas tasas de interés en todo el mundo, es decir, estamos en un momento de altas tasas de interés. México no es la excepción, con tasas cercanas al 11%. Y esto, por supuesto, que encarece el crédito. Esa es la razón de fondo por la cual pues tenemos un incremento en el déficit. Pero aquí lo que es importante decir es de que pues de alguna otra manera lo importante es la carga global. Y la carga global del déficit siempre se mide con respecto al PIB. Por debajo del 50% del PIB estamos en orden, es controlable, y ese es el caso de México, ¿no? Es decir, aunque haya aumentado ese déficit, toda vez que el porcentaje no supera el 50% del PIB es controlable, ¿no? Y por otro lado también hay que recordar que en la deuda hay de dos, ¿no? La deuda para gasto corriente, es decir, montos, recursos que se van simplemente en sueldos, salarios, cuestiones no productivas, y el gasto productivo. Entonces, pues obviamente que ahí están todas estas mega obras estructurales del país que tienen que ser terminadas, y que esos recursos obviamente van a generar un multiplicador importante para la economía de México. Por lo tanto, pues es una deuda que en última instancia es una inversión que se convertirá en una ampliación de la economía mexicana, ¿no? Sí, Óscar, se ha caracterizado el gobierno del presidente López Obrador por tener finanzas públicas sanas, de hecho por la prudencia en el manejo de las finanzas públicas y del presupuesto y del gasto durante los últimos 5 años. Pero hay economistas que dicen que en este sexto año, en este sexto presupuesto, se acabó la prudencia. ¿Es correcta esta apreciación? No, para nada. De hecho, o sea, justo, ¿no? Justo una de las cosas que tanto propios como extraños deben de reconocer, pues es la disciplina fiscal, y también pues todos los indicadores macroeconómicos correctos y estables, ¿no? Y sin dejar de mencionar, por supuesto, el llamado superpeso, ¿no? Que fue una situación extraordinaria que no veíamos hace muchos años. Yo creo que el manejo de los presupuestos, la estabilidad es importante, pero también, y es una de las cosas que vamos a empezar a ver, yo creo que de aquí al futuro, es de que la estabilidad no es un objetivo en sí mismo, sino que la estabilidad te permite tener todo en orden para precisamente ejecutar otro tipo de políticas económicas que te permitan ir ampliando tus rangos de libertad para generar el desarrollo en el país. Entonces, yo no lo vería así. O sea, no es así de que vamos bien y de repente hay una variación y entonces ya está todo mal. No creo que esa sea la visión, porque de todas maneras, aún con este proyecto, sigue estando todos los mismos elementos de estabilidad, ¿no? Y además de que ahorita tenemos en la perspectiva el llamado nearshoring o relocalización industrial, que es además una buena noticia para el país y una senda o una proyección de que el país va a seguir teniendo condiciones para seguir ampliando sus grados de libertad fiscales, y generar condiciones para nuevos proyectos que vengan. Sí, las finanzas públicas van a seguir resistiendo sin una reforma fiscal, Óscar. Pues esto es un tema muy interesante, Juan Carlos, porque de hecho, de facto, pues digamos que aunque no se haya llamado así, ya a la hora de que tú
empiezas a generar una política donde observas que había mucha elusión y evasión fiscal y le vas cerrando la puerta a eso, es decir, ya está prohibido constitucionalmente, ¿no? Esto que se hacía sistemáticamente de perdonarle los impuestos a los grandes empresarios, ahora lo que estás viendo es de que pues empieza a nutrirse de nueva cuenta esta vía tan importante. Creo que antes de moverla a la tubería había que cerrar las diferentes fugas sistemáticas que tiene el país, y yo creo que ya con el hecho de que los ricos estén pagando los impuestos correspondientes, para mí, desde mi punto de vista, ya es una reforma fiscal en sí misma, ¿no? Claro que todavía hay cosas que hacer, es decir, todavía hay sectores que están tributando muy bajo, pero yo creo que eso es parte de las medidas por partes, ¿no? Por proyección, ¿no? Primero cerrar esas fugas, arreglarlo, la elusión y la evasión fiscal, que es lo que se ha hecho en este gobierno, y posteriormente, por supuesto, que hay que regresar a la discusión de qué otras maneras o estrategias se puede hacer para elevar el presupuesto público, pero de principio, pues yo diría que estamos en una condición en la cual se puede garantizar el gasto social y el gasto productivo del país. Sí, hay quienes dicen que será inevitable una reforma fiscal en la próxima administración federal, Óscar. Sí, yo creo que sí, nada más que aquí sí haría yo la anotación, porque en nuestra historia económica las reformas fiscales luego son vistas como simplemente elevar impuestos regresivos, es decir, a la mayoría de la población. Recordemos que hay de dos, ¿no? Están los impuestos directos que van a los ingresos, el ISR, por ejemplo, y los impuestos indirectos, que son el IVA, ¿no? Que todos pagamos, ¿no? Y estos últimos son regresivos en el sentido de que pues un multimillonario y yo pagamos los mismos impuestos al comprar una pasta de dientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que sí, una reforma fiscal, pero que sea progresiva, es decir, que los que más ganan sean los que más tributan, y seguirle dando espacio de recuperación a las capas bajas y las capas medias, ¿no? Sí, en cuanto a los recortes, ¿hay recortes en este paquete de 2024? Pues hay reorganización. Una de las cosas que han sucedido también es de que antes, en la tradición neoliberal, pues había presupuestos inflados, ¿no? Y ahora con la ley de austeridad pues se ha estado haciendo ahí una reestructuración, ¿no? Tanto en salud, ¿no? Por ejemplo, y también lo que sucede muchas veces es de que los recortes aparentes son una razón de que, por ejemplo, las obras de infraestructura o cambian de ramo o terminan ya su exigencia en el presupuesto, su peso en el presupuesto, y entonces todos estos movimientos están ocurriendo sistemáticamente en el presupuesto, ¿no? Yo creo que aquí algún recorte que nos pudiera preocupar serían aquellos que afectaran la resolución de estos programas o de estos proyectos, y no es el caso. Sí, ¿quiénes ganan, quiénes pierden en este paquete económico 2024, Óscar? Pues yo creo que sigue ganando este principio de por el bien de todos, primero los pobres. Yo creo que sigue ganando la recuperación del mundo del trabajo, y lo más importante, sigue ganando el mercado interno en lo general, porque pues con los nuevos proyectos se espera una recomposición del sureste mexicano, pero que no nada más va a ser para sí mismo, sino que se conecte con centro y norte, para que tengamos una dinámica de otra naturaleza para el país, una economía integrada, y pues obviamente que eso nos va a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Óscar David Rojas Silva, profesor de Economía Política de la UNAM, muchas gracias por tomar esta llamada. Sí, es un gusto y seguimos aquí en contacto. Gracias. Reporte 100.